Contar todos los tinglados que había. Bueno, la historia es que ella acepta este compromiso y a partir de ahí pues empieza a poner trampas y reúne una serie de pruebas científicas, pero parece ser que poco a poco empiezan a desvelársele algunos secretos encerrados dentro de este internado que es Rockford, ¿no? Bueno, película de suspense, película interesante que la semana que viene veremos a las 22:30 en los cines Kinépolis, el jueves día 26, y que el viernes le comentaremos. ¿Se pronuncia Kinépolis o Cinépolis? No, Kinépolis. Kinépolis. Bueno, dirige Nick Murphy, que debuta en la dirección para la gran pantalla después de haber dirigido el éxito televisivo de Invasión Jurásica. No sé si te acuerdas de esta serie de televisión. Sí, algunos episodios. Episodios. Bueno, pues ese es el director. Así que nada, la semana que viene repartimos las invitaciones y los oyentes que nos llamen luego al 963472565 podrán conseguir invitaciones para este preestreno. Ahora sí, pues ahora vamos esperemos a hablarles. Que lo haga mejor que en la serie de televisión. Sí, ¿verdad? Sí. Porque la serie de televisión parece a veces como una especie de serie B, ¿no? Los especiales y tal son muy flojitos. Un poco serie B, ¿no? Parece a veces, ¿verdad? Hombre, serie B no, pero la intriga no está muy bien llevada. Bueno, pues esperemos que la película nos meta más en el tema, que yo creo que sí. Vamos ahora sí a hablar de superhéroes. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. The infant of Krypton is now the Man of Steel, Superman. To best be in a position to use his amazing powers in a never-ending battle for truth and justice, Superman has assumed the disguise of Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper. Bueno, señor Miguel Ángel Plana, esto es el primer cómic que se hizo Superman en dibujos animados. Sí, la intro de una popular serie de animación de los años 40 la televisión americana. La televisión americana, ¿no? Y empezamos, pues posiblemente por el superhéroe más famoso, digamos, de todos, ¿no? Tal vez no es que sea el más famoso, sino que es el que posiblemente lo iniciara todo. Aunque en realidad, para hablar de ello habría que ir mucho más atrás en el tiempo, puesto que el tema de los superhéroes, donde mete sus raíces, es en toda la mitología y leyendas antiguas de los dioses, de los semidioses y de incluso personajes más o menos legendarios como Sansón o Goliat, etcétera, ¿no? Pero antes de Superman, en realidad, y esto de los personajes bíblicos también es importante por una razón que luego comentaré, en realidad Superman, de donde bebe realmente la fuente, es de una novela que se publicó allá por 1930, una novela de estas pulp, de literatura, digamos, de bolsillo, de kiosco, que se llamaba Gladiator. Mira, curiosamente, Gladiator. El superhombre. Era una novela de un escritor americano que se llama Philip Wiley. ¿No cogería Ridley Scott algo de esta novela también, para hacer su Gladiator? Lo que pasa es que esa novela actualmente se publicó en España hace unos 8 o 9 años, o bueno, creo que menos. Desde hacía, pues eso, 40 años por lo menos, o 60 o 70, y se publicó por primera vez en España hace 3 o 4 añitos. Y esta novela, ahora mismo en América, en todas las carreras que tienen que ver con la rama de letras, filología y tal y cual, es uno de los libros obligados que normalmente a leer, ¿no? Están obligados a leer los estudiantes, ¿no? Y el personaje principal de esta novela ya tenía, digamos, un lema de acción que, si te das cuenta por la intro que hemos puesto, evidentemente luego lo copió el personaje de Superman. La declaración de principios de este Gladiator era: puedo saltar tan alto como una casa, correr más rápido que una locomotora. O sea que eso es algo que caló muy hondo en Joe Shuster y Jerry Siegel, que son los creadores de Superman, que cuando empezaron a trabajar en el mundo del cómic, en 1933 ya habían creado un personaje que se llamaba, bueno, no tenía nombre, pero el título de la historieta era El reino del superhombre. Pero en realidad el personaje que salía en esta historieta era un villano, era un tío que quería controlar el mundo, y por la descripción física del personaje, calvito y tal y cual, es evidente que luego retomaron ese personaje en el archienemigo de Superman, Lex Luthor. Lex Luthor. Pero vamos, fue en el año 1938
cuando oficialmente sale el personaje de Superman tal y como lo conocemos en los cómics, y a partir de ahí empieza ya, digamos, el reinado del superhéroe en el mundo del cómic y de la cultura popular. Una auténtica revolución, porque a partir de ahí, yo que sé, sí, 100.000 cómics, los Vengadores, Thor, Iron Man, yo que sé, y 100.000 historias que iban derivadas también de esos superhéroes. Sí, lo que pasa es que inicialmente Jerry Siegel y Joe Shuster en realidad lo que pretendían era hacer una transposición de la historia bíblica de Jesús con digamos, la pauta esta del género de la fantasía y demás. En realidad Superman, este superhombre, para ellos, como buenos judíos que era digamos el Mesías, ¿no? El nuevo Mesías de la nueva era, con todos los poderes que tenía, incluso cuando se habla de sus orígenes. Y el director que mejor supo captar esa esencia del personaje fue Bryan Singer, en la versión que hizo él años después en Superman Returns, donde incluso hay algunas escenas que realmente te retrotraen a esa imaginería religiosa. Es decir, el Superman ¿de dónde viene? Viene del cielo, ¿no? La señal que predice su aparición es una señal luminosa como una estrella, ¿no? La madre que lo tiene en realidad es virgen, porque no es hijo suyo, no lo ha concebido ella. Y en las escenas finales de la película, cuando Superman, digamos que se sacrifica por incluso esos poderes que tiene él de escuchar todo cuando está en el cielo y está escuchando todo lo que se dice en todo el planeta, ¿no? Como si fuera Dios, y está con los brazos en cruz cuando se precipita a la tierra. Sí. Y luego en la escena final, por supuesto, cuando todo el mundo le da por muerto y entran en la habitación del hospital y no sabemos si han pasado 3 días, pero evidentemente cuando entran en la habitación del hospital está la sábana blanca tirada por encima de la camilla en el suelo, y él supuestamente ha resucitado, ¿no? Claro. A los 3 días resucitó, ¿no? No sé si ya habían pasado 3 días en la película desde que se pega la castaña, ¿no? Pero vamos, que me gustó la versión de Bryan Singer porque creo que fue el que mejor supo captar en esencia la imaginería religiosa que tenía el personaje en sus comienzos. Bueno, y otro de los superhéroes más conocidos o más famosos también ha sido Batman, ¿no? Después de Superman quizás sería Batman, ¿no? Sí, porque al principio aquí ya nos tendríamos que meter en otro campo, que es el campo digamos de los cómics, ¿no? Porque al principio había solamente una única línea editorial, que era la que se llamaba EC Educational Comics, que luego pasó a llamarse Detective Comics, que supuestamente publicaba libros de cómics de detectives. De aventuras. Pero los detectives o los personajes justicieros acabaron transformándose por el hito comercial de Superman en personajes encapuchados y con capa y tal. Y ahí empezaron a surgir toda la línea de superhéroes de la editorial DC, ¿no? Bueno, con Batman a la cabeza. Quizá el policía más famoso fue Dick Tracy, ¿no? Sí, pero estos son ya personajes que tienen que ver con otro universo distinto. Cuando estamos hablando de superhéroes, estamos hablando de gente con superpoderes. Batman en realidad no tiene superpoderes, él se ayuda de la inteligencia y de la tecnología que su dinero le permite tener. Otra cosa fue cuando ya luego Stan Lee cogió la editorial Timely Publications y empezó a resucitar a otro género de superhéroes que surgieron luego al socaire de la Segunda Guerra Mundial después de Superman, y les dio una nueva vida en un universo distinto, el de los cómics Marvel, donde estos superhéroes ya eran diferentes a los superhéroes que habían marcado la etapa de la DC, porque en realidad eran superhéroes con superproblemas. O sea, no eran tíos íntegros que no les pasaba nada, que simplemente iban ahí a luchar a tortazo limpio contra todos los malos, y era gente que tenía sus propios problemas personales que muchas veces interferían en su trabajo como superhéroes, ¿no? Decía yo que Batman posiblemente sería el segundo más importante, pero me dejaba Spider-Man. Sí, bueno, están ahí los dos, ¿no? Spider-Man, Superman, digamos, Batman, Spider-Man, los tres, ¿no? El buque de cabecera de Marvel, ¿no? Marvel. Claro. Que quiero decir que un poquito es también superpoderes, porque este también podía volar, tiene sus telarañas que se colgaba de los edificios y tal, digamos que tenía una superfuerza porque tenía la fuerza de una araña, ¿no? Ya no solamente por el nombre, pero en equiparación a poderes y demás historias, Superman y Spider-Man casi siempre iban a la par. De hecho, hubo una época en la que la DC y Marvel, a pesar de la enemistad y la rivalidad que mantenían durante muchos años, decidieron trabajar juntos en una serie de números donde ponían
ponían a trabajar en equipo a superhéroes de las dos casas. Ajá. Y a Superman le tocó con Spider-Man, por supuesto. Spider-Man, claro, lógicamente. Y luego quizá llega ya los X-Men, ¿no? Y los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, que serían ya otros grupos de superhéroes. Sí, porque al principio los superhéroes de Marvel, igual que los de DC, eran un poco individualistas, cada uno iba a su rollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero luego, claro, comercialmente se dieron cuenta de que, bueno, pues la posibilidad de unir a varios formando un grupo también podía ser bastante rentable. Y así como la DC tenía la Liga de Justicia, en Marvel teníamos a los Vengadores o los Cuatro Fantásticos. Pues los X-Men, que también fue uno de los superhéroes, una de las películas de superhéroes que mejor funcionaron. Sí, mejor funcionó en taquilla. Esta nación considerará el lanzamiento de misiles nucleares desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos. El precio de la libertad siempre es elevado. Nadie puede predecir exactamente el rumbo que tomaremos. Pero hay un camino que jamás elegiremos, el de la rendición. ¿Estás preparado? Averigüémoslo. Matar no te traerá la paz. La paz nunca fue una opción. Bueno, hay que decir que esto es de X-Men primera generación, la última película que se ha hecho de los X-Men, que vuelve a la franquicia de los X-Men es la que más rentable ha sido a la larga. Bueno, ¿y los Cuatro Fantásticos qué? ¿Ha funcionado bien la primera? No, los Cuatro Fantásticos... Porque la de Silver... un poco... Quiero decir, por aquello de darnos el gusto de ver seguir adaptando personajes de Marvel, la primera, pues bueno, atrajo a público, pero la verdad es que junto a Daredevil, las de... O incluso el Hulk de Ang Lee son las películas que menos han captado en menor medida la atracción del público, ¿no? Ha preferido las heroicidades de los personajes más... Hulk, de la que se han hecho ya 2 partes. Y que ahora vuelva a salir en la primera en con tercera. Eric Bana, bueno, funcionó medianamente bien. La segunda tuvo mucha más repercusión a nivel mediático, pero yo creo que hizo menos dinero que la primera. No hizo menos. De todas maneras, que es curioso, porque Ang Lee ya había tocado el tema de los superhéroes en una película anterior que creo que era La Tormenta de Hielo, me parece, donde salía Tobey Maguire, el futuro Spider-Man, sí. Y el personaje se movía por los cómics de los Cuatro Fantásticos, o sea, veía reflejada parte de su vida y de sus conflictos personales y familiares en las viñetas de los Cuatro Fantásticos. Entonces, cuando vi que Ang Lee iba a hacer Hulk, digo, bueno, estará bien. Y de hecho, Ang Lee ya, debido a las reticencias de parte del público y de los fans, ya dijo que él una película de superhéroes al uso de personaje de cómic no iba a hacer, porque él de eso no entendía mucho, pero sin embargo sí que entendía de tragedias. Y realmente, bien tomada, la película de Hulk es una tragedia que te pase de ámbito casi griego, en la relación, el conflicto paterno-filial que hay entre el personaje de Eric Bana y de Nick Nolte, ¿no? Que es el que lo ha metido en todo este follón al Exactamente, pobre sí, que al fin y al cabo Banner. es el personaje que hace del padre de Hulk, de Eric Bana. Hay aspectos de mi personalidad que no puedo controlar. ¿Veo a un loquero? Es algo más complicado que eso. Bruce, te aseguro que las he oído de todas clases. No como esta. Un Bruce Banner que se hizo famosísimo antes de las películas de no Cine sabemos Grande. si ha eruptado o era Hulk. Era Hulk, ¿no? Que se hizo muy popular en la serie de televisión. Claro, es que aquí que vendría ya Lou Ferrigno en vendría aquella época. el segundo aspecto del tema de los superhéroes. Es cuando son trasladados, digamos, a la imaginería audiovisual. Al principio, en los años 40, estos personajes fueron adaptados en seriales que posteriormente pasaron a la televisión, sobre todo los personajes de la DC, es decir, Superman y Batman, e incluso el Capitán América, que es un personaje ya legendario en el mundo de la cultura popular americana antes de que lo cogiera Stan Lee para su... Que han sido las últimas producciones que se han hecho, ¿no? El Capitán América y Thor. Y los últimos, y los Vengadores pues que vienen estos ahora. personajes eran ya más antiguos de lo que luego Stan Lee plasmó en su línea del universo Marvel. Quiere decir que aquellos seriales lo único que mantiene como interés para el aficionado es el verlos y descubrirlos, pero claro, la tecnología y los efectos especiales de aquella época eran tan limitados y tan insignificantes que los superhéroes, pues la verdad es que quedaban bastante mal parados con toda la imaginería que ellos llevaban encima para poder luchar contra los villanos. Toda su estructura biofísica está cambiando. Es una pésima noticia.
Pediré una segunda opinión. La nube ha alterado nuestro ADN. ¿Dónde están tus orejas? ¡Qué asco! Reed, mírame. No puedo. Se calienta desde dentro. No querrás ir por ahí ardiendo el resto de tu vida. ¿Es una pregunta trampa? Vamos, soy el único al que le parece genial. ¿Y si tenemos estos poderes por algo? Yo siempre he querido el poder.